asistencial. Hoy vamos a trabajar un tema fundamental para todos los profesionales y técnicos en la salud, la seguridad del paciente durante un traslado y esa continuidad asistencial que se debe dar. Cada movimiento, cada minuto y cada comunicación en un traslado puede marcar la diferencia entre la estabilidad o la presencia de un evento adverso. Es aquí donde vamos a entrar a mirar, pues, para evitar que se presenten eventos adversos en el traslado del paciente. Mi objetivo es que al finalizar, pues ustedes puedan identificar riesgos, prevenirlos y pues aplicar estrategias claras para garantizar un tránsito seguro entre los niveles de atención. ¿Qué vamos a hablar acá? Pues entre los niveles sea intrahospitalario, porque sabemos que un paciente es trasladado dentro de una misma institución de salud, ¿cierto? Dentro de esta misma institución de diferentes servicios o para toma de imágenes diagnósticas, o también cuando trasladamos un paciente en esa atención prehospitalaria o cuando trasladamos a un paciente de una institución a otra de mayor nivel. ¿Listo? Entonces, este es como el objetivo de esta clase, pues son varios los objetivos que tenemos para el día de hoy. Recuerden que estamos con CELAP Colombia en estas clases de técnicos en auxiliar de enfermería, en la parte de, el tema de hoy muy importante, el traslado del paciente. El traslado es una fase crítica que requiere pues una estructura, una organización, requiere pues de ciertos cuidados. 7 de 10 eventos adversos en esos traslados, en esas transiciones. Mire que tenemos presencia de eventos adversos, como mínimos que sean, pero pues se pueden presentar. Los objetivos de esta clase, de esta masterclass, es identificar riesgos clínicos, operativos y administrativos durante ese traslado. Mire que no solo son clínicos, también encontramos administrativos y más adelante vamos a ver cuáles serían este tipo de riesgos administrativos. Garantizar continuidad asistencial sin fallas en la transferencia. Garantizar darle esa continuidad, sea de una atención de un hospital de segundo nivel, por hablarlo así, o una institución de segundo nivel a un tercer nivel, vamos a garantizar esa continuidad en ese cuidado sin ningún tipo de fallas. Aplicar comunicación, que esto es un trabajo en equipo, un trabajo de comunicación estructurada mediante el protocolo SBAR, que ya vamos a ver qué significa este protocolo. Revisar casos reales y soluciones prácticas implementables. Entonces, al final vamos a mirar algunos casitos que pueden que se presenten, pues casitos leves, pero pues recuerden que vamos a garantizar la vida humana en un traslado de dicha institución o traslado prehospitalario. ¿Qué es un riesgo clínico? Entonces nos dice que el traslado es una fase de alto riesgo donde ocurren la mayoría de los eventos adversos en la atención sanitaria. Hay un riesgo crítico y pues no nos damos cuenta en esta estructura, en esta atención que debemos tener un paso a paso y pues ocurren eventos adversos en la atención sanitaria. ¿Cuál es la consecuencia? Una mala transferencia resulta en retrasos, nos puede retrasar una atención, en el deterioro clínico de una persona, ¿cierto? El deterioro de su patología o errores que comprometen la seguridad del paciente. En otras oportunidades hemos hablado de eventos adversos, entonces recuerden que es una lesión o un daño que le ocasiona la atención a la persona, ¿cierto? Que ocasionamos pues por estas fallas en la estructura de, en este caso, del traslado del paciente y pues nos va a dar un error donde comprometemos la seguridad del paciente, se deteriora la salud del paciente y pues también puede ocasionar retrasos en esta atención que queremos de forma rápida, ¿cierto? Porque estamos en algo asistencial que podemos, que requiere un proceso rápido. El proceso asistencial busca reducir riesgos durante la movilización del paciente. Esta movilización, pues, que busca reducir ciertos riesgos en esta atención, abarca el traslado intra,
¿cierto? Estamos hablando, como les comenté hace un momento, intrahospitalario de servicio a servicio para imágenes diagnósticas, un traslado ambulatorio o un traslado prehospitalario, ¿verdad? Entonces, la seguridad del paciente tenemos como definición que es un conjunto de acciones que brindamos nosotros como personal de salud para minimizar estos riesgos al movilizar este paciente entre servicios o instituciones. Implica que una vigilancia continua de nosotros como personal asistencial, una comunicación clara entre el equipo interdisciplinario de la atención y una comunicación clara con la institución receptora, con la institución que va a recibir el paciente, requiere un registro detallado, paso a paso, ya ahorita más adelante vamos a ver ese registro detallado del paciente, cómo entregar el paciente, qué evolución tuvo, qué se le realizó al paciente, qué diagnóstico tiene, que esto es muy importante, cómo entregamos al paciente en esta comunicación y una preparación integral de todos los recursos necesarios. Para nosotros poder trasladar a un paciente, sea en el área intrahospitalaria, prehospitalaria o de institución a institución, debemos preparar todos los insumos, los equipos y equipos biomédicos y el equipo de salud, el equipo humano para este traslado. Entonces es donde entramos a mirar estas listas de chequeo, los checklists, para poder tener equipos seguros, tener los insumos necesarios para diferentes traslados, porque pues, no todos los traslados requieren la misma atención, ¿cierto? Son patologías diferentes, pacientes diferentes. Entonces es donde entramos pues a esta preparación, a este registro y a todo este círculo, engranaje que nos lleva al traslado de un paciente. El traslado no es simplemente cambiar de espacio, no es simplemente cambiar al paciente de habitación o de servicio de atención, es una fase vulnerable que exige preparación, anticipación y juicio clínico. Son tres palabritas claves. Preparación de todo nuestro equipo, de la historia clínica, de todos los insumos que necesito. Anticipación, me estoy anticipando a posibles eventos, riesgos clínicos que se puedan presentar. Y juicio clínico nos habla de toda la parte técnica, de toda la parte teórica en el momento de recibir, de manejar una patología, de entregar al paciente. ¿Listo? Entonces, hay un marco normativo obligatorio en Colombia. En Colombia existe pues la resolución 3100 del 2019, ¿qué nos dice esta resolución? Es donde se habilitan los servicios que presta una institución de salud. Diferentes servicios. Una institución de salud, esta resolución nos habilita por servicios, por ejemplo, habilitado el servicio de urgencias, habilitado el servicio de cirugía, los diferentes servicios que existen en una institución de salud y entre estos pues tenemos la habilitación del transporte asistencial. Un hospital bajo la resolución 3100 del 2019, donde nos dice que es habilitado en ese hospital, en esa clínica, en esa institución prestadora de salud, el transporte asistencial. ¿Para eso qué se requiere? Pues estándares de calidad. ¿Qué son los estándares? Son como esos puntos uno a uno en este traslado del paciente, en este traslado asistencial, que pues se cuente con ambulancia, ¿cierto? Con el automóvil, con toda la parte medicalizada, con todos los insumos, que esté capacitado el personal, el conductor, el auxiliar de traslado, ¿cierto? Que tenga médico, dependiendo del tipo de transporte que se habilitó, porque está el transporte básico, está el medicalizado. Entonces, esta resolución rige a las instituciones para habilitar los servicios, pero no es solo habilitarlos y decir, listo, puede prestar los servicios, sino que evalúa sus estándares de calidad. Por eso, el personal
que está a cargo, el personal auxiliar de enfermería, el personal de traslado y demás, debe estar en constante capacitación y en constante enriquecimiento de, pues, de toda la parte normativa y de todo esto que es el fin y el propósito de estas clases. Existe otra resolución que es la 2003 del 2014, donde nos habla de todo lo de seguridad del paciente. Y ya en otras oportunidades hemos hablado explícitamente de seguridad del paciente, que las instituciones hoy en día tienen ese pilar fundamental, que es la seguridad del paciente desde que ingresa cada paciente a nuestra institución para ser atendido. Es un pilar donde pues prima la seguridad del paciente y pues en lo menos posible los eventos adversos, que recuerden que es la lesión que se causa bajo la asistencia sanitaria que nosotros brindamos. Entonces, hay una resolución que rige en las instituciones prestadoras de servicios de salud, todo lo de seguridad del paciente, y pues para minimizar los eventos adversos que se puedan presentar en estas atenciones sanitarias que brindan las instituciones. Y existen manuales de transporte asistencial por el Ministerio de Salud, donde pues están explícitos los protocolos, procedimientos específicos para estos traslados de pacientes. Según el Ministerio de Salud, nos da protocolos, guías para poder hacer dichos traslados asistenciales en ambulancia a los pacientes. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, vamos a continuar. En esta fase, entonces, podemos identificar, ¿cierto? En este traslado de paciente podemos identificar ciertos riesgos y los podemos clasificar en riesgos clínicos y riesgos operativos. Entonces, el riesgo clínico es hacia el estado del paciente, ¿cierto? Lo que el paciente pueda presentar según pues la patología de cada paciente y cuál es ese riesgo operativo que pues debemos evaluar para que pues no se presente este deterioro clínico en el paciente, ¿cierto? Entonces, un riesgo clínico es, por ejemplo, vamos con el traslado del paciente y hay pérdida de la vía aérea y de pronto, pues, no estamos al detalle, por eso un paso muy importante es estar revisando al paciente de forma constante y no nos dimos cuenta y la cánula, por ejemplo, no está en su puesto, el oxígeno, por ejemplo, no está a los litros que solicitan y perdemos esa vía aérea y que puede ser también, pues el paciente empieza a tener hipoxia, ¿cierto? Empieza a tener esa falla respiratoria y nos lleva a un deterioro clínico. Una hemorragia no detectada en este traslado del paciente, seguramente por varias circunstancias, no entrega del paciente en forma adecuada, ¿cierto? No me entregaron el paciente, mi equipo, mi personal o mi compañero no me entrega de forma adecuada y tengo una hemorragia que no se detecta y eso nos puede llevar a un shock hipovolémico o a deterioro clínico, a complicaciones que debo manejar en este traslado. Crisis convulsivas que puede presentar el paciente, alteración neurológica súbita, hipotermia en neonatos, otro caso pues muy importante que ya hemos tocado estos temas también de la hipotermia en neonatos. Entonces mire cómo riesgos clínicos varios se pueden presentar en estos traslados y hay muchísimos más, pérdida de la vía de la canalización para la administración de medicamentos, entonces me lo entregaron con buena vía, ¿cierto? Permeable, pero entonces en el traslado hubo pérdida o no verifiqué bien la entrega del paciente, muchos riesgos clínicos que pueden llegar a presentarse durante este traslado. Riesgos operativos, como le decía, tan solo no son riesgos clínicos, también son operativos y hay administrativos también. Entonces, en la verificación no hicimos una correcta verificación del oxígeno. La succión está fallida o ausente si necesitamos este tipo de succión. La camilla está mal asegurada. Se nos puede caer el paciente. Ambulancia sin checklist, entonces no se hizo la verificación con el checklist paso a paso
de la verificación de los insumos, de los elementos, de que no tan solo estén los insumos y los equipos, sino que estén funcionales, ¿cierto? También pueden ser riesgos que se pueden presentar, identificamos en estos traslados de pacientes. Y equipos no verificados, obviamente podemos ver el monitor, podemos ver el oxígeno, podemos ver, pero si no verificamos que funcionen, pues obviamente en un traslado ya pues vamos en curso en el traslado y no podemos llegar a decir, no, el oxígeno no funciona, no tengo, la succión está fallida. Por eso debemos verificar todos estos insumos previos al traslado del paciente. Entonces, hay riesgos clínicos que son netamente hacia el paciente en su estado clínico y riesgos operativos que mire cómo estos riesgos o estas fallas pueden llegar a deteriorar el estado clínico del paciente. Entonces, es muy importante tener en cuenta que hay fallas también o riesgos administrativos, hay fallas administrativas y el impacto en qué da, en qué va o a dónde apuntamos pues hacia la seguridad del paciente. Todo esto que nosotros hacemos día a día en la atención, día a día en toda esta práctica, trabajo, en esto que estamos pues enriqueciendo nuestro día a día, todo va basado hacia la seguridad del paciente, para no causar daño, lesiones o en algunas circunstancias pérdida de la vida por simplemente no hacer un checklist, por simplemente no hacer una previa verificación o, por ejemplo, estos riesgos administrativos que también pues nos pueden llegar a causar un incidente o evento adverso que pues es algo inseguro. Una remisión incompleta, entonces resulta que documentación faltante, recibimos la historia clínica con pendientes, con faltantes o incorrecta que no refleja el estado real del paciente. Recuerden que todo debe estar escrito, todo lo que hagamos y lo que nos entreguen del paciente debe estar por escrito. Entonces, mire cómo una documentación que no nos refleje el estado real del paciente o incorrecta o documentación faltante nos puede llevar a un evento adverso y esto es un riesgo administrativo, es documentos. No confirmar servicio receptor, trasladar a un servicio, el paciente a un servicio o a otra clínica u hospital donde no está disponible. Por eso se debe hacer esa previa verificación, esa previa recepción, ¿cierto?, del paciente o que no tengan la capacidad para recibir el paciente, que puede pasar. Por eso es importante la previa comunicación y confirmar en qué clínica u hospital nos van a recibir el paciente para no empezar como escuchamos en el común, ¿verdad? En el común escuchamos algo de una frase muy, muy común, es el paseo de la muerte. Entonces, mire cómo es una falla administrativa, un riesgo administrativo no confirmar este traslado y nos vamos a ver a dónde nos reciben al paciente. ¿Listo? La pérdida de documentos, antecedentes, medicación, órdenes médicas, no llegan al destino. Esto ya es netamente en el traslado que perdemos los documentos o se salen documentos de la historia clínica y obviamente debemos entregar a nuestro paciente completo junto con toda su documentación. No puede haber este tipo de fallas administrativas donde los documentos del paciente, historia clínica, se extravíen. Tenemos un caso aquí para hacer como un paralelo y mirar un caso de una lección, ¿cierto? Es un deterioro por la falta de ¿qué? De verificación. Tenemos un paciente con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este POC, pues obviamente es a nivel de los pulmones. El traslado entre servicios, vamos a trasladar al paciente de un servicio a otro. El equipo de traslado o el personal de traslado no verificó el estado del tanque de oxígeno o de la pipeta de oxígeno o de la bala de oxígeno de traslado antes de iniciar este transporte del paciente. Durante este traslado, el paciente experimentó hipoxia progresiva, que no fue detectada a tiempo. El resultado del paciente, pues que es un paciente con EPOC,
con oxígeno permanente. No hubo una verificación de esta bala de oxígeno de traslado, de este tanque de oxígeno, bueno. ¿Y qué hizo el paciente? Una hipoxia progresiva y no nos dimos cuenta, no se detectó a tiempo y el resultado fue en un deterioro clínico severo del paciente. Entonces yo creo que nosotros como seres humanos, y seguramente como también lo he dicho en muchas clases, en algún momento vamos a ser pacientes, vamos a ser esas personas que vamos a necesitar esa atención. O no nosotros, nuestros hijos, nuestros padres, ¿cierto? Entonces es muy importante estar pendiente de todos los insumos, de todos los elementos para dichos traslados y no generar esa inseguridad o ese evento adverso y deterioro clínico en el paciente. Miguel. Hola, profe, buenas noches. Profe, digamos, en ese caso, digamos, no había como, no se había verificado, digamos, el tanque de oxígeno, pero no se podía asistir, digamos, al paciente con un BBM. No, estamos haciendo un traslado intrahospitalario. En este casito que nombré, estamos haciendo un traslado dentro de la misma institución de servicio. Es una bala de oxígeno de traslado corto, ¿cierto? Que es un caso mínimo que pongo, donde no se verificó y de pronto la bala estaba de traslado, no estaba completamente llena o no estaba llena, ¿cierto? Hizo una hipoxia. Entonces son daños leves. Sí, son deterioros clínicos, son en la misma parte institucional. Pero sí, ya entonces, mire, Miguel, usted dice algo que es ya una atención, pero ¿a qué vamos? A algo que pudimos evitar, ¿verdad? A algo que no era una instancia para llegar a ese tipo de procedimientos, a ese tipo, si es simplemente asegurarnos que el paciente con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el casito leve que pongo, tenga su oxígeno. Es lo que requiere para el traslado dentro del servicio, ¿cierto? Dentro de la institución de servicio a servicio. Pero mire que usted dice algo. Entonces, ¿para qué vamos a llegar a segundas instancias, ¿cierto? Si podemos con plena seguridad en ese traslado asegurarle, lo único que queremos es asegurarle una vía aérea permeable, ¿verdad? Porque el paciente tiene su enfermedad pulmonar y vamos a trasladarlo de un servicio a otro en la misma institución, que esos traslados también se dan. O vamos a trasladar el paciente a una imagen diagnóstica, le van a tomar una radiografía de tórax, se me ocurre ahorita. Entonces, lo mínimo que garantizamos es una atención segura, ¿cierto? Una atención segura, el cual pues no vamos a llegar a un deterioro clínico del paciente, que es lo que puede surgir porque hizo una hipoxia y el paciente se nos está quedando sin oxígeno y viene un deterioro. ¿Qué nos toca hacer? Pues devolvernos seguramente o llevarlo con urgencia al servicio para poder estabilizar al paciente, ¿cierto? ¿Y qué nos hizo falta aquí en este caso? Este casito pequeñito que pongo, pues la falta de ese checklist, de esa verificación antes del traslado, la verificación de los equipos, la verificación de los equipos, ¿cierto? Que estén completamente funcionales, que estén cargados, pues para poder evitar este deterioro o estos pequeños casos que puedan presentar. Obviamente hay casos mayores, ¿cierto? Hay casos de pacientes que entran en infarto, hay casos de pacientes que entran en shock, dependiendo, por ejemplo, una hemorragia, shock hipovolémico y demás, que son cosas que simplemente en todo esto de seguridad del paciente y en estas fallas que se presentan, pues podemos evitarlo con la verificación antes de un traslado. La verificación pretraslado de todos los recursos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verificar oxígeno, medicamentos, equipos, monitores, todo lo que es vital para estos traslados, para estas atenciones. Esto no es opcional, es un imperativo de seguridad. Entonces, esto de verificar antes de un traslado no es opcional, es algo como el decir, yo me baño y me visto, ¿cierto? Ese es mi checklist en mi día a día en la mañana antes de irme a trabajar, por ejemplo. Yo debo bañarme, vestirme, desayunar. Es un checklist que yo tengo para mí. Esto no es algo opcional de poder hacer o de
hacer, porque debemos hacerlo, verificar todos los insumos y equipos antes de un traslado. Por ejemplo, algo muy sencillo, verificar que la silla de ruedas esté bien. Si vamos a trasladar el paciente dentro de la institución de un servicio a otro por una rampa, o bueno, vamos al caso de la rampa, porque es una silla de ruedas y de pronto la silla está en mal estado, que vamos a de pronto a suceder como evento adverso, que el paciente se cayó, la silla se dañó, se cayó y podemos ocasionar una lesión como una fractura, un trauma craneoencefálico, ¿cierto? O un golpe en la cabeza, para no irnos como algo tan severo, pero es una lesión que le estamos causando al paciente por no verificar pues los elementos que necesitamos para dichos traslados. Una camilla en un traslado de ambulancia. Las camillas tienen pues sus correas de fijación, ¿verdad? Para poder fijar bien el paciente, que el paciente no se nos vaya a caer, las barandas arriba para que el paciente pues en el traslado no se vaya a caer. Aún más, la camilla se fija también, fijamos el paciente a la camilla y fijamos la camilla a la ambulancia. Entonces, mire que son cosas muy mínimas que debemos tener en cuenta para pues obviamente no causar lesiones o daños a los pacientes. El protocolo ABC para un traslado seguro sin fallas. Entonces, vamos a apuntar a este protocolo para que pues este traslado no presente fallas. Entonces, el A, ahorita lo vamos a hablar uno a uno, es el aseguramiento clínico, estabilizar, hacer una evaluación del riesgo del paciente antes y durante el traslado. Ya vamos a ver uno a uno qué hacemos en ese A. Ese B, una bitácora de traslado, el registro detallado de todos los eventos, de todos los cambios, de todos los procesos, de todos los procedimientos durante el traslado. A, B. Y la C es esta comunicación que ya también vamos a ver qué significa cada uno, SBAR, que es la transferencia verbal estructurada y clara de información entre equipos, que esta pues cada una tiene como la información. Es decir, en el A yo aseguro, estabilizo, evalúo al paciente antes y durante el traslado. En el B hago una bitácora, pues obviamente de todo lo que se realizó, qué cambios tuvo el paciente, cómo se comportó el paciente, porque puede haber una parte neurológica súbita, que ya lo vimos atrás, el paciente que se le tuvo que realizar de pronto aquellas ambulancias que van medicalizadas, que va pues el médico ahí donde da órdenes, y por último pues la transferencia que hacemos verbal a la entrega y estructurada en la entrega de este paciente pues a la institución receptora o al servicio receptor. Entonces, de este modo, vamos a mirar este A y B, que es la estabilización y el riesgo detallado. Entonces, aseguramiento clínico, que es lo primero en la cuestión de la, ¿qué debemos hacer? Pues monitorizar al paciente, ¿cierto? Asegurarnos que tenga una adecuada frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno, temperatura, y esto pues lo hacemos con la monitorización del paciente y pues con la toma de estos signos vitales para pues hacer un aseguramiento clínico, ¿cierto? Que es esta parte de A, la evaluación del riesgo, identificar factores de inestabilidad, es aquí donde vemos, bueno, el paciente qué patología tiene, ¿cierto? ¿Cuáles factores? Entonces, por ejemplo, el casito del EPOC, necesitamos oxígeno, verificamos que esté la cánula o, bueno, el medio por donde el médico indique el oxígeno, por Venturi, Oxyhood, bueno, algunas otras ya avanzados en cuestión del oxígeno, pero simplemente una cánula, que esté pues la cánula, que el oxígeno esté, que esté bien para poder brindar esa identificación de ese factor de inestabilidad en el paciente. Valoración de la vía aérea, valoración de la vía sanguínea, ¿cierto? Porque tenemos que valorar que esté permeable, que tenga protección. Identificación del paciente, algo tan sencillo que es identificar la historia clínica que nos entregan del paciente que voy a trasladar, ¿cierto? O, por ejemplo, estoy trasladando de una atención prehospitalaria, es decir, un accidente, porque yo sé que aquí, pues, hay varios ámbitos laborales. Simplemente, pues,
la identificación del paciente que nos dé el familiar, el amigo o con sus papeles, sus documentos de identidad, donde verificamos en una atención prehospitalaria. Ya en una atención de institución a institución, pues ¿qué tenemos? El paciente va con su identificación, su pulsera, en algunas instituciones las usan, o simplemente su historia clínica, corroborar, como lo hemos visto en otras oportunidades, que pues pertenezca a su historia al paciente, porque podemos llevar también un paciente inconsciente, ¿verdad? Pero pues está la identificación de la pulsera. O lo otro, que el paciente está consciente, podemos, recuerden, debemos realizar preguntas abiertas. Yo no le voy a preguntar, ¿su nombre es Pepito Pérez? No, yo le debo decir, ¿cuál es su nombre? ¿Cierto? Y el señor me va a decir su nombre. Entonces yo puedo identificar, o la señora, bueno, el paciente me va a decir su nombre y puedo hacer una verificación. Hay varias formas, recuerden que debemos identificar el paciente con varias formas, su documento, su pulsera, su historia clínica, pero siempre haciendo preguntas abiertas. Y la B es esa bitácora que vamos a realizar. Entonces, ¿qué diagnóstico tiene el paciente? ¿Qué comorbilidades tiene el paciente? No es un paciente hipertenso no controlado, es un paciente diabético, lo vemos obeso. Bueno, son las comorbilidades de base que tiene con su diagnóstico principal en este momento. ¿Qué medicación, qué fármacos activos está recibiendo? ¿Cuáles son las dosis, las vías de administración? Los cambios durante el traslado, qué intervenciones hubo necesidad de realizar, complicaciones que se presentaron durante el traslado, tiempos, entonces hora de salida, hora de llegada, duración total del traslado. Y todo esto cuando hablamos de bitácora, estamos hablando de un registro también. Recuerden, la atención dentro de un hospital, la atención en traslado, todo debe quedar en un registro. ¿Y los responsables quiénes son? Pues el personal que va en ese traslado, auxiliar de enfermería, enfermero, personal médico, lleva todo, pues, nombre y firmas de este personal de traslado y obviamente todo va escrito en su historial clínico. Entonces, mire cómo estamos con este AB, ¿cierto? Y todo esto en su área laboral, de pronto no de esta manera tan explícita, pero sí se realiza, ¿verdad? Nosotros hacemos una comprobación, o ustedes hacen una comprobación del nombre, perdón, de toda la parte de identificación del riesgo cuando van a algún evento, a recoger de pronto, a llevar trasladado, perdón, no a recoger, a llevar trasladado a un paciente, hacen esa evaluación del riesgo, vía aérea, todo esto mire que tiene relación y si ustedes lo relacionan en una atención prehospitalaria y un traslado, todo va unido y todo va como en engranaje. ¿Listo? Entonces, vemos cómo esa C, recuerdan el ABC, esta C es el SBAR, la herramienta para la transferencia verbal clara. Entonces, ¿qué nos dice? La S es la situación, la B, antecedentes, la A, evaluación o valoración, hacemos una valoración, y la R, recomendación. La S nos dice, ¿qué está pasando ahora? Estado actual del paciente. Entonces, ¿qué es esto? Ya es la entrega del paciente. Ya es como yo voy a hacer ese intercambio de información entre personales, ¿cierto? De salud, de forma presencial, como también lo podemos utilizar para forma telefónica. Entonces yo le estoy comentando qué está pasando ahora, el estado actual del paciente, qué síntomas principales tiene el paciente, qué cambios ha tenido el paciente, qué es la situación en la que estoy en el momento con el paciente, ¿cierto? Lo puedo hacer también por vía telefónica para recibir indicaciones. ¿Qué llevó a esta situación? El historial médico, diagnóstico, medicamentos y alergias, contexto clínico. Entonces, son todos estos antecedentes que debo comentar al equipo para pues saber
todo su historial médico. La evaluación o la valoración, ¿qué cree que es el problema? ¿Cuál creemos que es el problema? Interpretación clínica, análisis de signos vitales y pues una impresión profesional. Cuando estamos entregando el paciente, todo esto debe ser de forma clara, ¿cierto? Para pues poder brindarle esta información al personal que nos recibe el paciente o la institución receptora. ¿Y qué sugiero que se haga? Entonces, como médico, acciones inmediatas o qué acciones se hicieron, intervenciones necesarias, entonces el paciente requiere ser intervenido de forma urgente, se me ocurre ahorita por una hemorragia, seguimiento recomendado. Entonces, mire cómo ese SBAR es la herramienta para transferencia verbal clara, sea presencial o sea telefónica. Sirve para los dos y es como ese intercambio de información entre profesionales y pues para comunicar, traspasar el paciente de una unidad a otra. Estamos comunicando toda la situación, es una estructura de comunicación que asegura que toda la información crítica del paciente sea transmitida de forma clara, concisa y ordenada. Entonces, decimos cuál es la situación, cuáles son los antecedentes, cuál es la evaluación o la valoración del paciente y qué recomendaciones sugiero como equipo de salud para darle continuidad a esta atención del paciente. Mire cómo todo va en engranaje, ¿cierto? Tenemos ese ABC en este traslado, que son herramientas que pues nos brinda esta comunicación con el personal de salud. La continuidad asistencial salva vidas, entonces hay unos errores comunes que se cometen como unas partes claves para dar continuidad a esta atención sanitaria o atención asistencial. ¿Cuál sería una de estas claves para dar continuidad a esta atención asistencial? El flujo de información sin interrupciones. Si yo estoy aplicando, ¿cierto?, el ABC y estoy en el C, en toda la parte de la entrega del paciente, entonces es donde el SBAR debe ser estructurada, ¿cierto? Garantizo que todos los datos clínicos y administrativos lleguen completos al servicio receptor. No puedo omitir información. Debo decir lo más mínimo que ocurrió con el paciente durante el traslado, ¿cierto? La transferencia verbal clara, que ya acabamos de ver en qué consiste, que es la situación, ¿cierto? Toda la parte de los antecedentes del paciente, toda la parte de la evaluación y entregamos pues el paciente con recomendaciones. Registro completo, documentación detallada de todos los eventos, cambios, procedimientos realizados en el paciente. Obviamente, como ya lo dije atrás, es donde todo debe ir registrado en su historia clínica de lo realizado al paciente como personal de salud. Y otro aspecto clave es la validación del servicio receptor, que lo hemos venido hablando, que es que confirmar que el destino está disponible y preparado para recibir el paciente. No es que creo que sí nos confirmaron, vámonos que más adelante nos confirman y resulta que el destino no está disponible o la institución receptora no está disponible, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Empieza con lo que llaman en el común el paseo de la muerte, que yo creo que lo hemos escuchado, ¿verdad? Entonces, esta institución no me lo recibió, voy a ir a esta a ver que me lo reciba. Entonces, nosotros no podemos cometer ese tipo de error de irnos a llevar al paciente a una institución donde no está confirmada la recepción del paciente. ¿Qué errores comunes se cometen en esta asistencia, en esta atención en salud? Paciente llega sin historia. Falta de documentación de historia clínica que impide que el equipo receptor conozca el contexto médico. No puede llegar un paciente sin historia clínica.
No reportar anticoagulación, omisión de información crítica, es decir, paciente que está anticoagulado, que tiene un medicamento que afecta la coagulación y el manejo clínico. Entonces, si yo no reporto que el paciente está anticoagulado y resulta que tiene una fractura, ¿el paciente se puede operar? No, el paciente debe realizarle laboratorios para mirar cómo están sus tiempos, suspender 3 días antes la coagulación. Mire cómo el no reportar que está tomando medicamento para la coagulación, un anticoagulante, nos puede llevar a un evento adverso y hasta la muerte del paciente, porque puede morir por una hemorragia severa. Falta de remisión, ausencia de orden médica formal que justifique y autorice el traslado. O sea, ¿cómo nos vamos a ir con un paciente si no hay una orden médica donde nos está justificando y autorizando un traslado de un paciente? Y eso pasa mucho con la parte de las ambulancias. De pronto a veces los conductores, ellos viven como en el afán, ¿cierto? No todos, no generalizo, pero sí, en esta área uno ve todo este proceso de que apúrele, vámonos, y resulta que acosan al auxiliar, al médico, al personal que va de traslado y de ese acoso, porque mientras llego a cierto punto, entonces mi turno se acaba, o bueno, en fin, muchas circunstancias y haya una ausencia de esta historia clínica, orden médica del traslado. Entonces, no podemos cometer esos errores, no aseguran documentos, es decir, que se perdió, se extravió algún registro, alguna parte de la historia clínica. Esto no se deben cometer, este tipo de errores en el traslado de pacientes. Cada vez que un paciente pasa de una mano a otra, aparece un riesgo. Cada vez que un paciente pasa de un servicio a otro, aparece un riesgo. Cada vez que yo entrego un paciente, minimizo información, es decir, oculto o bueno, o no digo la información completa, omito información, entonces aquí hubo una omisión y la otra persona hubo otra, entonces mire que ya, eso es como cuando juega uno al teléfono roto, ¿verdad? Estamos jugando al teléfono roto y entonces el primero dice una palabra, ya el segundo entendió de otra forma y así, y no llegamos a la realidad de este paciente o de esta palabra, de esta frase que se dijo en el teléfono roto. Entonces, ¿qué pasa? Es nuestra responsabilidad como personal asistencial y personal de salud. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Cerrar esa brecha. Debemos cerrar esa brecha de esa aparición del riesgo en la atención de los pacientes. Entonces, mire como un caso muy puntual o un ejemplo es el teléfono roto. De mi compañero, a mí la información se omite, entonces yo ya lo omito, viene la omisión del otro, ya lo omito, entonces yo ya no tengo cuidado con la documentación. Ahí se extravían papeles, documentos ¿de qué? De esta historia clínica, entonces hay un riesgo latente para el paciente. Y pues, ¿qué debemos hacer nosotros como personal de salud? Esa brecha debe quitarse, esa brecha no debe continuar, ¿listo? Hay 3 fases del traslado seguro. Entonces, antes del traslado, durante el traslado y al entregar al paciente. Entonces, estas 3 fases es como un resumen de todo, ¿cierto? Que es muy importante, que es como una fase pretransporte, durante el transporte, que pues es su fase de traslado del transporte, y la fase posterior al transporte o la fase donde ya terminamos ese transporte del paciente. ¿Qué hacemos? Pues entregarlo al servicio receptor. Antes del traslado, ¿qué hacemos? Una preparación, ¿cierto? Ya lo veníamos diciendo, se hace una preparación, verificamos la orden médica, ¿cierto? Hay una verificación de orden médica donde pues obviamente debe estar por escrito, no debe ser verbal. Por escrito, pues es lo primero, hay una orden médica de traslado, el médico requirió que se haga algún tipo de traslado.
Preparación del vehículo y equipos. Entonces viene todo este proceso del checklist, de todo del vehículo, de todos los insumos, de todos los equipos biomédicos que estén funcionales, ¿verdad? Confirmar la disponibilidad del sitio. No podemos irnos al traslado del paciente sin haber confirmado el sitio receptor del paciente. No lo podemos realizar. Debemos estar con esa aval o con esa confirmación del paciente en esa institución receptora. Realizar checklist completo, pues de todo, tanto de la verificación del paciente, su nombre, su historial, sus antecedentes, todo, ¿cierto? Hacemos qué patologías tiene, por qué lo estamos trasladando, verificación de los insumos de la ambulancia, verificación de las vías que tenga el paciente que estén permeables y pues obviamente ingresamos a estabilizar el paciente en ese pretraslado. Monitorizamos el paciente, nos presentamos como personal de salud, ¿cierto? Yo soy el médico, yo soy la enfermera, yo soy el auxiliar de enfermería que lo voy a estar acompañando en este traslado, porque recuerden que la humanización es algo también muy importante. Ellos no son seres humanos, no son objetos, escuchan, sienten. Entonces, es donde vamos a ver esa preparación antes del traslado. Durante el traslado, ¿quién quiere leer? ¿Quién me ayuda a leer? Profe, yo te ayudo. Listo, porfa. Durante el traslado. Monitoreo, reevaluación continua de los signos vitales, monitoreo cardíaco y respiratorio, intervenciones inmediatas si es necesario, comunicación constante con central y registrar cambios en bitácora. Ok, gracias, muy amable. Sí, señor. Entonces estamos hablando durante el traslado. ¿Qué nos dice? Pues es un monitoreo constante. No podemos estar mirando de pronto eh, las luces de Navidad de la ciudad, por ejemplo, voy en la ambulancia y yo voy haciendo es un tour, por ejemplo, se me ocurre ahorita o lo estoy trasladando de municipio, entonces no conocía el pueblo. No, nosotros tenemos que estar en monitoreo constante con el paciente. ¿Qué estamos reevaluando continuamente los signos vitales? Es muy importante. Puede haber un riesgo, puede haber una hipotensión, puede haber una hipertensión, ¿verdad? Puede haber una taquicardia, una bradicardia, cuando se sube, se baja la frecuencia cardíaca. Por eso es muy importante el monitoreo cardíaco, el respiratorio, ¿cierto? Intervenciones inmediata si es necesario, entonces vamos con el médico, debemos intervenir y si no, ¿qué debemos hacer? ¿A dónde debemos llamar? Pues comunicación constante con qué, con el sitio receptor, ¿cierto? Llevo un paciente, si la ambulancia no va con médico, de esta forma, ¿cierto? Aquí es donde estamos comunicando todo lo que el paciente está presentando y podemos ir recibiendo indicaciones mientras llegamos al sitio receptor para la entrega del paciente. Y algo muy importante es registrar todo en la bitácora o en la historia clínica. ¿Listo? Entonces es muy importante todo lo que le hicimos, que monitorizamos signos vitales cada 10, cada 5, dependiendo del tiempo de traslado, signos vitales estables, pero de cuánto, ¿cierto? Cuánto tuvo la tensión, cuánto tuvo la frecuencia cardíaca, respiratoria, qué intervenciones fueron necesarias en comunicación telefónica o por orden médica, ¿cierto? Que llevamos el médico, en fin, todo debemos anotar. ¿Quién me ayuda a la parte de, al entregar el paciente? Leer. Al entregar el paciente, comunicación SDAR final, entrega de documentación completa, validar recepción del paciente, confirmar continuidad de cuidados y cierre de registro y firma. Ok, muchas gracias. Listo, entonces aquí ya vamos entregando al paciente y ponemos la parte de SBAR. ¿Quién me recuerda qué era SBAR?
La Profe, TS, esto es situación, antecedentes, señora, sí, sí señor. Situación, antecedentes. eval- evaluación y esto y recomendación. Muy bien, perfecto. Situación. Gracias. ¿Cuál fue el motivo del traslado? ¿Cierto? Estamos entregando al paciente. ¿Cuál fue el motivo del traslado? Todo el motivo, todo lo que sucedió, todo lo que tiene las patologías del paciente, qué antecedentes, qué comorbilidades, qué medicamentos toma, ¿cierto? ¿Qué se realizó durante el traslado? Y como recomendación, entonces podemos decirle, no, el paciente tiene una fractura, requiere cirugía, o el paciente viene con bradicardia, está con hipertensión, ¿cierto? Entonces es muy importante que esta comunicación final sea clara, como lo dije en las diapositivas anteriores, concisa, ¿cierto? Y pues obviamente no vamos a omitir información en esta entrega del paciente. Entregar la documentación completa, que ya lo veníamos hablando, no se puede perder ningún documento de la historia clínica del paciente, así como la recibimos completa debemos entregarla. Validar la recepción del paciente, entonces obviamente ya al momento que venimos con un traslado, con una preparación, perdón, que es donde confirmamos la disponibilidad del destino o la recepción del paciente, confirmar la continuidad del cuidado. Entonces es donde le decimos cómo lo estamos entregando, ¿verdad? El paciente viene desaturado, bueno, pues debemos entregar un paciente así. Y ya pues realizamos un cierre del registro clínico, ¿cierto? Y pues ya recuerden que todos estos paso a paso, todas estas intervenciones realizadas al paciente deben llevar una firma de pues la persona que la realizó. Entonces, mire cómo estas tres fases nos resume todo lo que dijimos, ¿verdad? En gran parte de la clase. Toda la preparación antes del traslado, todo el monitoreo durante el traslado y la entrega al paciente, que ya pues es la comunicación SBAR, que ya debemos pues entregarlo de forma concisa, precisa, toda la información, sin omisión y con la documentación completa. Bueno, tengo unos casitos clínicos acá, pues son, ¿cómo les explico? Algo muy leve, muy solamente como para entrar y decir, bueno, listo, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? Pero son casitos clínicos como una hipotermia neonatal. Entonces, pérdida de temperatura corporal durante el traslado por falta de aislamiento térmico adecuado. ¿Qué le faltó a ese bebé que nos entró en hipotermia en el traslado? Algo que lo cubriera para el frío, algo así por el estilo, Sí, así es, una manta, una ¿cierto? Algo manta. que lo cubra. Recuerden que sí señor, recuerden que los bebés, ellos con facilidad, porque son neonatos, es un recién nacido, ellos con facilidad caen en hipotermia, porque ellos del útero, del vientre de la mamita vienen con todo, calorcito, comidita, todo, y ellos nacen y van a este mundo exterior a exponerse a todo, y uno de ellos es la temperatura ambiente. Entonces ellos fácil van a hipotermia. Entonces simplemente el abrigarlo bien, ¿cierto? No podemos ir de pronto con una sábana como de pronto se trasladan algunos pacientes o otros ni siquiera con sábana. A veces la colchoneta o sí, colchoneta de la camilla de la ambulancia no lleva ni sábana, entonces un bebé nos cae, un neonato fácilmente en hipotermia, pues por falta de cubrimiento, ¿cierto? Con una manta, una cobija, para evitarlo. Convulsión en traslado, crisis convulsiva no anticipada por falta de evaluación neurológica pretraslado. ¿Qué creen que pudo haber ocurrido en esa convulsión del paciente? Pongamos un casito ahí en esa crisis convulsiva no anticipada. ¿Quién me puede comentar? ¿Repites por favor la pregunta? Bueno, está una convulsión en traslado, ¿cierto? El paciente convulsiona, tiene una crisis convulsiva no anticipada por falta de evaluación neurológica en ese pretraslado, en esa primera fase
de cuando vamos a trasladar al paciente. ¿Qué cree que se omitió o qué cree que hizo falta en esa preparación para evitar esa crisis convulsiva? La entrega eficiente y la recepción eficiente del paciente al momento de salir del centro asistencial. Sí, señor. De pronto Una mala entrega, profe, entregaron mal. entregaron mal el paciente, omitieron que era un paciente, ¿cierto? Con convulsiones, seguramente tocaba, pongo aquí ahorita, ya dar el medicamento anticonvulsivante, perdón, ya tocaba pues administrar el medicamento por si viene con unas crisis convulsivas, ¿cierto? Es decir, que las crisis es que se presentan en repetidas ocasiones y omitieron esa información, ¿cierto? Los En decirnos antecedentes, profe, sí. funciona. No, Muy igual el que lo tranquilo. recibió no verificó antecedentes. Muy bien, Miguel. Entonces, ni el personal que entregó informó los antecedentes del paciente, ¿cierto? Ni quien lo recibió se dio la tareita de verificar en la historia clínica, ¿cierto? Y decir, ah, el paciente tiene crisis convulsiva y le está convulsionando en el traslado. El paciente está con medicamentos y ya le corresponde en su horario de administración de medicamentos. Si ve cómo esa omisión entramos a caer en esta convulsión en traslado. Otro casito así, una arritmia sin monitoreo. Cambio en ritmo cardíaco no detectado por ausencia de monitoreo continuo durante el traslado. No detectamos, ¿cierto? El paciente no está monitorizado y no detectamos este cambio en el ritmo, este cambio en su ritmo cardíaco. Entonces, simplemente es como el monitorizar al paciente, ¿verdad? Debemos monitorizarlo y eso pues lo hablamos en toda la parte de los signos vitales, en toda la parte de... ¿Alguien tiene el micrófono abierto? De monitorizar al paciente. Henry. Profe, buenas noches. Un cordial saludo para todos. Hola, buenas noches. Mire Lo había que extrañado hoy, Henry. no, ahí estaba, estoy de servicio y pero estoy ahí muy pendiente, profe. El tema es muy interesante y mire que hay una de las cosas que es que uno cuando traslada a un paciente que ya está en un servicio médico y todo se lo debe entregar estabilizado. Y hay que tener en cuenta incluso los cambios de altura. Es decir, si uno viene de Melgar para Bogotá, por decir algo, El cambio en ese de viaje de la 2 horas y atención. media, el cambio de altura le va a afectar a uno el paciente. Como su merced hablaba del operador del vehículo, tiene que ir mirando la hora de llegada a Bogotá, porque uno puede demorarse de Melgar a Bogotá 1 hora y media, pero atravesando Bogotá puede demorarse 4 horas en 1 hora pico como la de ahora. Entonces, digamos que son muchos detalles, pero la parte médica yo diría que uno traslada a un paciente que tiene estable si sale de un servicio médico para otro. Porque en el camino, y la otra es tener en cuenta en el desplazamiento qué servicios médicos le pueden a uno prestar una primera ayuda si el paciente se desestabiliza en el camino, ¿no? Sí, Muchas señor. gracias. Es correcto. Mire cómo él nos enfoca en una atención en Bogotá, la altura. La altura favorece bastante para la tensión arterial. Paciente hipertenso, la altura no le sirve, tensiones se van a elevar. Y mire cómo nos hace también un paralelo y nos dice, no, de Melgar a Bogotá duramos tanto tiempo, pero pues en la entrada a Bogotá duramos el doble. Entonces, es cómo podemos estabilizar, qué ayuda nos pueden brindar y entregar estabilizado al paciente. Así como recibimos nosotros al paciente, ¿cierto? Porque tenemos una primera fase que es estabilizar al paciente, debemos también pues entregarlo lo mayor posible estabilizado porque pues, no tenemos una atención hospitalaria, sino es una atención en una ambulancia. ¿Cuáles son las conclusiones claves? La anticipación, identificar riesgos potenciales antes de iniciar el traslado. Debemos anticiparnos, identificar esos riesgos y lo hablamos en un inicio de la clase, ¿cierto? Que identificamos riesgos que se puedan presentar en ese traslado. Entonces, estamos anticipándonos a algo.
La vigilancia, debemos estar en constante vigilancia, que es el monitoreo continuo durante el traslado de signos vitales y cambios clínicos que puede presentar el paciente durante el traslado. La comunicación con el hospital o las personas receptoras, el equipo, una transferencia clara, estructurada de información entre equipos. La continuidad, flujo interrumpido de cuidados con el objetivo cual final, pues llegar a ese traslado y poder entregar el paciente lo más estabilizado posible. El registro, pues que no nos puede faltar, siempre debemos documentar todo en la historia clínica y pues esto, como lo decía en lo anterior, no es una opción, es algo que debemos hacer. Entonces, anticipación, vigilancia, comunicación, continuidad y registro. Nos anticipamos a los posibles riesgos potenciales en el traslado, hacemos un monitoreo continuo durante el traslado de signos y cambios clínicos. La comunicación debe ser transparente y clara y estructurada entre los equipos de salud. La continuidad, un flujo ininterrumpido de cuidados, que es el objetivo final de todo traslado. Y el registro, que es el documentar todo lo realizado con el paciente. Entonces, ¿cuál es la fórmula del éxito? La anticipación más la vigilancia más la comunicación nos da un traslado seguro. Nos anticipamos al riesgo, monitorizamos al paciente y tenemos una adecuada comunicación con el equipo de salud. Tenemos un traslado seguro. No podemos omitir información, no podemos dejar de hacer cosas como un monitoreo constante, ¿cierto? Que es algo muy importante en un traslado. Por eso vamos ahí, ¿verdad? Por eso vamos con el paciente en un traslado. Si no, pues el paciente fijamos la camilla, ¿cierto? Y el paciente que lo lleve en la ambulancia y lo traslade. Por eso es el estar ahí como personas que estamos prestando un servicio a quien lo requiere. ¿Listo? Entonces esa es la fórmula del éxito. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran compartir de experiencias, comentarios de esta clase? No, profe, por mi parte, nada, gracias. No, señor, gracias a usted por estar atento y a todos. Yo sé que todos están muy atentos. Nos pasa a veces como a muchos, pues yo soy una también que escucho y estoy muy atenta cuando estoy en capacitaciones, pero poco soy participativa. Pero obviamente estos espacios son abiertos a que ustedes comenten sus experiencias, a que ustedes participen, ¿cierto? En estos espacios son para eso, para aclarar, despejar dudas, para sus experiencias, porque he escuchado muchas experiencias de parte de ustedes. Entonces, gracias por estar participando, por participar activamente, por estar conectados, por sacar espacio cada día de sus trabajos. Yo sé que están trabajando, pero aún están ahí conectados, atentos, y pues esto nos enriquece cada día más. Mire que a mí también dando estas clases y estas y muchas de las que doy, todos los días estoy en recorderis, estoy enfatizando mi quehacer, porque soy enfermera profesional y atiendo seres humanos, entonces esto para mí también es enriquecedor, porque esto me recuerda el por qué estamos trabajando para atención de seres humanos, ¿cierto? Porque estamos trabajando para salvar vidas. Para eso es, y esto es vocación. Recuerden que si no tenemos vocación, estamos, como dicen por ahí, en la vivienda, perdón, en el lugar equivocado, porque de eso se trata la parte de enfermería, médicos, la parte de bomberos, porque ustedes también salvan vidas, la parte de Cruz Roja, Defensa Civil y demás. Recordemos algo final, la seguridad del paciente en el traslado es responsabilidad compartida. Es decir, está un equipo, y lo dijimos ya al final, ¿cierto? Como la clave del éxito, que es esa comunicación que tenemos entre el equipo de salud. Cada acción, cada verificación, cada comunicación clara, acción, verificación y comunicación clara,
nos contribuye a ¿qué? A salvar vidas, ¿cierto? Entonces recordemos, seguridad del paciente igual a salvar vidas. Entonces, espero que haya sido de su agrado, igual de un aporte para nuestro quehacer diario y pues obviamente a poner en práctica lo aprendido cada día en estas masterclass en salud con CELAP. Y recuerden, mi nombre es Lady Diana Navarro Celi, soy enfermera profesional y nos vemos en una otra oportunidad. Que tengan buena noche. Buenas noches, profe. Muchas gracias por todo. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Feliz Hasta noche. mañana. Muchas Buena gracias. noche. Feliz noche. Bien.